Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Este es un programa más de nuestro podcast Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Nos acompaña nuestra compañera Eunice. ¿Cómo estás, Eunice? Bienvenida. Hola Angie, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también muchas gracias. Pues el día de hoy, en una entrega más y haciendo alusión justamente a lo que es hoy dando más espacio a lo que es este espacio sin fronteras, tenemos una invitada muy especial desde Costa Rica, a quien le damos la más cordial bienvenida. María José González, ¿cómo estás? Buen día. Hola Angélica, muchas gracias. Gracias por el espacio y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante dar espacio a caras nuevas, a personas que relacionadas con la reducción de riesgos y daños. Y bueno, pues como es costumbre y nuestro audición, nuestros radioescuchas y bueno, desde donde nos sintonicen, están acostumbrados. Pasamos a la pregunta obligada de ¿quién es María José González? Bueno, yo creo que es la pregunta más difícil, pero si me tuviera que definir, soy una mujer centroamericana. Bueno, mi profesión es antropóloga, también soy educadora no formal y el año pasado completé un diploma superior en políticas públicas, crisis y justicia de género en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pues con reducción de daños vengo trabajando hace algunos añitos y creo que ese es el tema que nos convoca aquí hoy, ¿no? Correcto, correcto, María José. Eh, Así es. Quisiéramos preguntarte si conoces cómo está el tema del tabaquismo en Costa Rica y qué acciones ha tomado el gobierno para erradicar esto. Ujú. Bueno, en Costa Rica, a partir del 2009, si no me equivoco, el país ratifica el convenio marco de la OMS, ¿no? Y a partir del 2012, precisamente por lo mismo, se genera un marco legislativo o se hace una actualización de las normas que existían al momento, que es la Ley de Control General del Tabaco de 2012, pues, y a partir de eso, digamos que empezamos a ver una reforma en cómo se viene abordando el tema del tabaquismo. Sin embargo, las GATS de 2015, las encuestas globales de tabaco de 2015 y 2022, nos indican porcentajes, bueno, para 2015 de 8,9 de personas que consumen tabaco y para 2022 de 8,5. Entonces, como vemos, pese a los esfuerzos realizados después de esa actualización de la normativa, la prevalencia del tabaquismo ha sido prácticamente la misma, ¿no? Con un nivel de disminución estadísticamente poco significativo. Entonces, en relación con el tabaquismo, actualmente vemos que hay una tendencia que se mantiene en relación con los índices principalmente de tabaquismo en personas adultas en Costa Rica. Ok. y Y bueno, María José, ¿cuál es la adicción de mayor preocupación para Costa Rica? ¿Sabes? Sí, bueno, voy a hacer una acotación primero, que me voy a referir no tanto a adicciones, sino de pronto a usos problemáticos, ¿verdad? O trastornos asociados al uso de ciertas sustancias. Y a partir de eso sí tenemos datos en Costa Rica de el IAFA, que es el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, de que las sustancias de mayor uso, las drogas de mayor uso son el alcohol en primer lugar y en segundo lugar el tabaco, ¿verdad? Entonces, pese a que son las sustancias reguladas en el país y habría que ver si en alguna medida por lo mismo y por el tipo de regulación que se ha orientado, ¿no? Para esas sustancias, hay una prevalencia mayor en el consumo de ambas, ¿verdad? Y esa prevalencia mayor también es importante mencionarla en cuanto a algunas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Como son personas privadas de libertad o personas habitantes de calle, que también hay datos de cómo son las drogas o las sustancias más usadas incluso en estas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Entonces, sí, datos sobre este consumo problemático existen, ¿no? Y nos indica que son principalmente estas dos sustancias. Ok, muchas gracias. Además del IAFA, ¿qué otras instancias gubernamentales son las encargadas de ver este tema de adicciones? Bueno, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que vendría siendo la entidad rectora desde la cual se establecen políticas, reglamentos, decretos. Digamos, esa es como la sombrilla general. Pero después también tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la encargada de brindar salud pública en el país. eh,
Y aquí es importante para mí mencionar que hay una línea de atención conjunta, es decir, se establece un mecanismo basado principalmente en la abstinencia, ¿no? En que esa sea la meta, y se establece desde dos instituciones públicas, que son la Caja Costarricense del Seguro Social y el IAFA, que el IAFA trabaja como entidad rectora en el tema de cualquier sustancia. Pese a que, digamos, la estrategia se configura de forma interseccional con estas dos instituciones, sí hay, ¿cómo lo puedo mencionar? Como una separación, ¿verdad? En cuanto a las acciones y en cuanto a la práctica y principalmente la atención que dan. ¿Por qué digo esto? Porque la Caja Costarricense del Seguro Social, para vos poder acceder, por ejemplo, a una clínica de cesación, que es el servicio que ofrecen, sí tiene algunos requisitos. Y en esos requisitos están ser asegurado, ¿verdad? ¿Qué implica entonces el pago mensual de una cuota? Y eso puede representar una dificultad de acceso para una gran parte de la población. El IAFA trabaja todo el tema de sustancias o drogas y no requerís este seguro social, es decir, cualquier persona puede acceder de forma gratuita. Sin embargo, los centros de atención son bastante escasos, entonces hay problemas de acceder a los servicios de salud de ambas instituciones encargadas de dar respuesta eh, por cuestiones también más estructurales de cómo operan, ¿no?, las instituciones a nivel nacional. De acuerdo. Nos comentabas hace un ratito que las tasas de tabaquismo, de porcentaje de tabaquismo en el país, prácticamente se mantienen. Y esto es muy similar, por ejemplo, a lo que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces, a pesar de todos los esfuerzos y demás, pero ¿tú consideras que las estrategias que están definidas durante los gobiernos, ¿no?, que han transitado por Costa Rica, consideras que han sido realmente efectivas? Evidentemente, a lo mejor me dices, no, porque se mantiene, ¿no? La tasa se mantiene, pero ¿qué es más bien lo que tú consideras que está, que es un área de oportunidad, ¿no? O sea, ¿cómo se puede mejorar esta situación? Bueno, yo creo que hay algo en cuanto al enfoque que ha utilizado Costa Rica, ¿no?, para abordar el tema del consumo del tabaco, y es que se ha abordado principalmente desde una estrategia prohibicionista y estigmatizante, ¿no? Esa estrategia creo que ha funcionado en alguna medida en prevenir el consumo de tabaco por parte de nuevos consumidores, em, pero también mantiene ese estigma entre las personas que utilizan tabaco, ¿no? Y la línea de atención de salud considero que es la misma. Entonces, si tú me preguntas a mí, considero que las políticas públicas y estatales han fallado en precisamente atender a esas personas que ya consumen tabaco y que la estrategia de prevención más bien se ha enfocado en aquellas personas que no han iniciado a consumir tabaco, ¿no? Pero entonces dejan una desprotección en el ámbito de salud precisamente a estos consumidores de tabaco que vemos que se mantienen en las estadísticas. Yo considero que es ahí donde principalmente hay una carencia, ¿verdad?, en la estrategia de atención y prevención y que se asocia mucho a la falta de divulgación de información basada en evidencia, ¿verdad? Sí, considero que es la mayor oportunidad de mejora que existe a nivel nacional ahora mismo. Mm. Sí. ¿Cuál ha sido tu acercamiento con el tema de reducción de daños? Ya estas preguntas son más personales. Bueno, de forma profesional, yo me comienzo a acercar a la reducción de daños por ahí de 2018 con un trabajo que realicé para una asociación en Costa Rica. Bueno, esta asociación tiene una larga data de trabajo en políticas de drogas y reducción de daños. Entonces ahí comienzo un poco, digamos, a establecer un argumento propio sobre la reducción de daños a nivel profesional. Pero, por ejemplo, y ahora que yo lo pienso en retrospectiva, para mí es un caso personal e interesante porque, por ejemplo, la reducción de daños en tabaco, mi primer acercamiento fue hace más de 10 años con esos vapeadores que estaban en ese momento, ¿no? Y que conseguíamos en ese momento, que eran un lapicerito, un bolígrafo casi. em, y para mí es curioso porque es mi madre, ¿no?, la que me da el dispositivo precisamente en esos intentos de dejar de fumar. Ella hace la búsqueda, hace la investigación y me dice, bueno, encontré esto. Y me da la información y me dice cómo recargarlo, ¿no?, con los líquidos y etcétera. Entonces yo creo que en mi caso, más bien, la reducción de daños me encontró, ¿no?
en esa búsqueda precisamente de cambiar un estado de las cosas y un estado del consumo de tabaco que tenía en ese momento. Y me ha funcionado, ¿no? Creo que no solo para el tabaco, aunque ahora mismo creo que es donde más tengo el ojo puesto y el foco puesto, pero me ha funcionado para ampliar esa perspectiva también de aproximación con las personas usuarias de tabaco, de alcohol o de cualquier otra droga. De acuerdo, qué interesante, María José, porque entonces tú eres usuaria actualmente del vapeo y más aún en la situación en la que se da. ¿Te consideras que tenías un problema grave de tabaquismo? ¿Cuántos cigarros combustibles consumías por día? Claro, yo 20 cigarros era lo que consumía diario, sí, es bastante. Y además inicié mi consumo de tabaco muy, muy, muy joven. Yo inicié a fumar con 13 años, ¿verdad? Entonces fueron casi 17 años de consumir entre 10 a 20, ya los últimos años, cigarrillos por día, ¿no? Y yo creo que ese es un contexto que desde la reducción de daños en tabaco tendríamos que traer a la mesa, sobre todo porque sí es necesario generar evidencia científica que nos ayude, digamos, a tener estas discusiones con las personas encargadas de política pública o de generar estas reformas a la política pública. Pero creo que también es importante traer a la mesa la experiencia de la persona, ¿verdad? Y precisamente de un enfoque que en la reducción de daños existe y es bastante legitimado y es la educación entre pares, ¿verdad? Porque para mí ha sido una cosa muy gratificante el hecho de que mis amigos más cercanos, que me vieron tantos años fumar, me digan, no, yo ahora estoy haciendo el intento, porque si vos pudiste, yo puedo. Es decir, verte cómo hiciste el cambio para mí es una motivación y una forma de saber que es posible, ¿no? Entonces, considero que a la mesa de la reducción de daños tenemos que volver a traer esas experiencias de pares y ese nivel de educación entre pares. Totalmente, pero además, como te decía, o sea, es interesante cómo los familiares, que es parte de lo que promovemos en este espacio, cómo los familiares llegan a ser realmente o generar este cambio inmersos, que también dan certeza de que estas herramientas son efectivas. Y esto me lleva justamente a la siguiente pregunta de si conoces específicamente cuál es el control legal que actualmente existe en Costa Rica para los productos de reducción de riesgos y daños, obviamente vapeadores. Seguramente que estás inmersa en el tema, sabes que hay otras alternativas menos dañinas, como es el snus, son las bolsitas de nicotina. Pero ¿cuál es? ¿Tú conoces esta situación en tu país? Sí, bueno, en Costa Rica está regulado de formas de administración de nicotina, claramente el tabaco, combustible, y tenemos los sistemas de administración electrónica de nicotina. Entonces se regulan los vapeadores, los productos de tabaco calentado y los sistemas similares sin nicotina, ¿verdad? Son los dispositivos que se encuentran regulados por ley. Ahora, sobre otras formas de administración de nicotina o incluso de tabaco no combustible, ¿verdad? Porque en la Ley General de Control de Tabaco se habla mucho de tabaco fumado, pero no de otras formas como rapé, tabaco de mascar, etcétera. Eh, pues sí, en Costa Rica no son prohibidos, es decir, no son ilegales, hay un vacío normativo porque no están regulados como tal, pero hay algo interesante porque en el Global State del Tobacco Harm Reduction, eh, uno revisa y encuentra que el snus, por ejemplo, es legal, que los nicotine pouches son legales, y es cierto, ese vacío normativo, digamos, permitiría esa distribución, pero no hay una accesibilidad. No lo comenté antes, pero soy becaria del Tobacco Harm Reduction Scholarship Program de KAC y estoy desarrollando actualmente una investigación precisamente para saber cuál es ese estado de la reducción de daños en tabaco en Costa Rica, ¿no? Y una de las cosas que hemos observado en la encuesta que realizamos el mes pasado es que no hay una accesibilidad. Es decir, no son prohibidos, son legales, pero no son accesibles estos métodos, ¿no? Entonces la gente no encuentra en el mercado ni snus, ni nicotine pouches, difícilmente tabaco de mascar, difícilmente rapé y ni siquiera productos de terapia de reemplazo de nicotina, ¿verdad? Que eso es importante. No hay un acceso real a chicles o parches o más opciones, digamos, eh, de formas de administración de nicotina. Las únicas reguladas y las únicas disponibles son las que mencioné antes.
Qué importante Ok. esto porque, o sea, lo hemos comentado en diferentes programas, la accesibilidad es sumamente indispensable en estos procesos y en estos esfuerzos para la erradicación del tabaco combustible. Eh, Nayeli. Si piensas que estos productos son un riesgo para la población, bueno, a partir también de la experiencia que tú tuviste, supongo que viste luego algunos cambios. No sé qué nos puedes mencionar respecto a esto. Em, Te refieres a los sistemas electrónicos, ¿cierto? Así es. Sí. Bueno, yo creo que el principal reto o el principal riesgo que pueden suponer para la población radica más bien en la falta de información que tenemos, ¿verdad? Y que ahí es donde se maxifica el posible riesgo. Sabemos por estudios recientes, 2022-2023, que los sistemas electrónicos de administración de nicotina muestran evidencia de contribuir a reducir precisamente el hábito del fumado en las personas. Em, pero creo que la falta de esta información entre quienes usamos sistemas electrónicos de administración de nicotina es el principal riesgo. Además de esto, una regulación basada únicamente en un sistema de recaudación, básicamente, y no en los derechos de las personas consumidoras, no en su acceso a la información, incluso a la regulación, que para mí es importante al hablar de regulación de cualquier droga, la regulación de los componentes, ¿verdad? Porque mucho se habla entonces del EVALI y del CEAN y del acetato de vitamina E, pero entonces necesitamos regular para tener la seguridad como consumidores o que el Estado nos garantice esa seguridad de que no hay productos riesgosos en los productos, ¿no?, que compramos en el mercado. Entonces creo que el principal riesgo actualmente es una regulación escasa, ¿no?, y que no incorpora los derechos de quienes decidimos, de aquellas personas adultas que precisamente decidimos utilizar sistemas electrónicos de administración de nicotina. Claro, claro, sobre todo, como bien comentabas, también en Costa Rica existe prohibición y lejos de abonar, ¿no?, a estos esfuerzos, complica las cosas. Lo vemos en nuestro caso en México y no solo en México, sino en varios países de la región. Está muy enfático este prohibicionismo y que además me lleva a la siguiente pregunta, porque hemos notado, nosotros hacemos un monitoreo de todos o la mayoría de los países del globo, pues, en cuanto al estatus justamente regulatorio, bueno, si es que es legal o no, o es prohibido efectivamente, de este tipo de productos. Y nos hemos percatado que a finales del año pasado, diciembre, y todo, digamos, lo que va de enero, principios de enero, en Costa Rica, digo, en otros países también, pero en Costa Rica, que era un país que lo veíamos justamente como incluso modelo para la región, porque no era prohibicionista, porque estaban en un intento de regularlo y de regularlo acorde al daño, al riesgo y daño, como debería de ser una buena política al respecto. Estamos notando que hay de pronto un disparo de noticias amarillistas, decimos acá en México, alarmistas en cuanto, y además hay una línea muy específica que se sigue y es muy, pues constante en la mayoría de los países. A nivel no solo Latinoamérica, sino generalizado. Vemos España, vemos incluso Francia, a pesar de que llevaba buen avance Francia, en fin, diversos países, que es el estandarte este de son muy malos, incluso peor que el tabaco, combustible, pero además los niños, ¿no? O sea, los niños, los adolescentes los están consumiendo y demás. Entonces, no sé, nos llama un poco la atención. Seguramente tú estás al tanto de este tipo de noticias. ¿Y tú por qué piensas que se esté dando esta situación si venía tan tranquilo? Ujú. Bueno, yo ahí sí considero que hay una línea política, ¿verdad? Que sigue la tendencia de algunos de los países, como bien mencionaste con la pregunta, de tirarse más bien hacia este enfoque un poco más prohibicionista, pero además, bueno, desde el 2023 el Ministerio de Salud viene haciendo consultas, ¿verdad? Hay un informe del INCIENSA, que es un instituto en Costa Rica encargado de regular los productos de alimentación y nutrición. eh, el ministerio le hace la consulta a la inciensa desde 2023. Entonces ya desde 2023 vemos que hay eh, acciones
¿verdad? Gubernamentales orientadas un poco a delegitimar o, ¿verdad? Este movimiento de reducción de daños en tabaco. Pero también, y es algo interesante, a finales del año pasado, el Ministerio de Salud emite una actualización del protocolo de seguimiento de EVALI, básicamente, pero lo nombran trastorno asociado al uso de SEAN, ¿no? Básicamente retoma el EVALI. El mismo Ministerio de Salud ahí menciona que hay una complejidad con el diagnóstico del EVALI, tanto a nivel nacional como internacional, precisamente porque hace referencia a un carácter de exclusión de otras enfermedades o patologías, ¿no? Y el mismo Ministerio de Salud ahí indica que este diagnóstico se ha complejizado con el COVID-19, porque comparte muchos síntomas o patologías similares. Yo considero que ha habido un diagnóstico problemático, por ejemplo, del EVALI, y esto también en el marco del 2020 para adelante, ¿no? Que sabemos la pandemia que vivimos con el COVID. Considero que ha habido un diagnóstico problemático en ese sentido, que a los que, por ejemplo, el público no tiene acceso, es decir, no hay información pública sobre cómo se ha realizado ese diagnóstico o datos de las personas diagnosticadas con EVALI. Entonces considero que a partir de datos un poco sesgados se ha generado un boom sensacionalista que, en mi parecer, sí tiene algunos intereses políticos, que no podría precisarte cuáles, pero es una línea que, por ejemplo, vemos que Levali pasa de, si no me equivoco, 7 casos en 2022 a 1.400 y resto en 2023, ¿no? Cuando este mismo Instituto Inciensa nos presenta datos que dicen que no hay acetato de vitamina E en ninguna de las muestras analizadas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con ese diagnóstico? Y creo que esa falta de acción interinstitucional sobre el diagnóstico de Levali y otros, digamos, temas de regulación asociados al vapeo es uno de los meollos del asunto, por así decirlo, ¿verdad? Es algo conflictivo que habría que volver a ver precisamente para analizar cuál es este boom de información, además, del cual no tenemos registro o acceso público, y a partir del cual se están generando actualizaciones o políticas regulatorias, ¿verdad? Entonces, yo consideraría que habría que volver a ver esos datos epidemiológicos para ver qué está pasando y por qué el gobierno está tomando esas acciones, ¿no? Porque sí considero que hay vacíos precisamente ahí. Oye, María José, y una pregunta, acabas de tocar un tema súper importante. ¿Existe alguna dependencia específica en Costa Rica para proveer de este tipo de información a la población? O sea, qué tan accesible es con ustedes? Yo, se podría hacer la consulta formal a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora, lo que pasa es que la Caja posiblemente nos responda porque nos ha pasado con el instituto, con el IAFA, que hacemos la consulta y nunca nos responden, ¿no? Pero sí, la Caja tendría que brindar esos datos de las formas de diagnóstico, ¿verdad? Igual como te digo, en la actualización de este protocolo, el ministerio emite cuáles son algunos de las directrices que debería tomar el personal en salud para diagnosticar, pero son bastante vagas. Y además de todo eso, en el contexto costarricense, la caja actualmente se encuentra en una crisis sanitaria, ¿verdad? Muchos especialistas en salud están renunciando por un esquema administrativo de contrataciones y etcétera. Entonces, bueno, también habría que ver cuál es el protocolo, porque soy usuaria del servicio social en mi país y sé que los médicos tienen media hora para hacer de pronto un diagnóstico, ¿no? En consulta de primer nivel. Entonces te lleva a decir, bueno, ¿cuál es realmente ese proceso de diagnóstico por el que se están comunicando esas estadísticas, ¿no? Sería la Caja Costarricense la que tendría que brindar esos datos. Guau, pero es que fíjate que esto nos lleva mucho más y evidentemente pues pudiéramos invitarte a otro programa, ¿no? En caso de que esto se extienda porque de verdad es sumamente interesante. Fíjate, la primera pregunta realmente no quedaría tan resuelta y no lo digo por ti, sino por el contexto general, porque el hecho de decir, ¿por qué está habiendo estos cambios? ¿Por qué está habiendo este amarillismo en las notas, ¿no? Y de pronto dices, y tienes toda la razón, lo vivimos, insisto, en todos los países de la región, pero si hay un tema político, pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es el interés detrás real? Porque el decir simplemente un día, ¿no? Levantarse y decir, "Ah, está habiendo muchos casos de Bali.
pero fíjate, acabas de decir algo sumamente importante. La necesidad urgente, voy a llamarlo de esta forma, de capacitar adecuadamente a los profesionales de la salud, porque son los de primer contacto, porque son los que van aportando este tipo de estadísticas, ¿no? Para los números y para la toma de decisiones y demás. Y de pronto, ¿qué tal que no conocen esto que tú bien comentabas de este divorcio, voy a llamarlo así, entre dependencias y entre la propia información que generan? Porque no conocen ni siquiera probablemente qué es el EVALI y qué lo provoca. Y entonces hay una serie de sintomatología que quiero pensar, les entregan a estos profesionales de la salud y simplemente asistes tú a una consulta, tienes uno de estos, ¿no? De pronto hacen un check y te dicen, ay, no sé, tiene falta de respiración, ¿no? Que muy posiblemente tenga o problemas de oxigenación y que muy posiblemente tenga que ver, en efecto, más con un tema viral como lo es el COVID u otro tipo de enfermedades virales propias de las estaciones, inclusive, ¿no? Tanto de invierno como de primavera, por el polen y demás. Y simplemente, pues ellos dicen, yo lo encajo en un Nevali, ¿no? Entonces, ahí está un área de oportunidad sumamente importante, no solamente en que se pueda agilizar esta comunicación entre dependencias, sino una capacitación de estos primeros profesionales de primer contacto, pues para evitar esta desinformación. E insisto, dejo como en un colgado así pendiente de todas formas, ¿qué fue y por qué empieza a existir este amarillismo, ¿no? Es totalmente tremendo lo que nos dices en porcentaje de reportar 6 casos a de repente más de 1000, cuando realmente están, desde mi muy particular punto de vista, no soy especialista, no estoy ahí, no estoy analizándolo, pero muy seguramente están dando falsos, ¿cómo lo puedo llamar? Diagnósticos, ¿no? A partir, te digo, de estas cuestiones, creo yo. También, perdón, Angélica, ahora que lo mencionas, me parece también importante mencionarlo porque habría que pensar en un subregistro también de cuántas de esas personas son usuarias de vapeadores de marihuana o de THC, ¿verdad? Que en un contexto como el costarricense, en el cual no está regulada la sustancia, pueden haber temores, ¿verdad? En el servicio de atención de salud de revelar el consumo de esta otra sustancia. Entonces yo puedo decir, consumo un vapeador y listo. Y digo, sí, es de nicotina porque no quiero revelar mi uso de drogas con el médico, etcétera. Y habría que pensar entonces cuáles son esos criterios diagnósticos, cuál es el proceso por el cual se diagnostica de una forma o de otra. Y bueno, yo creo que ahí nos queda un gran trabajo, ¿no? A las organizaciones de reducción de daños, de por lo menos empezar a hacer esas propuestas de diagnóstico. Ujú. Sí, así es. ¿Y cuál es tu postura frente a todas estas acciones que ha hecho el gobierno? Ah, Bueno, como Angélica mencionaba, sé que somos de los países en Latinoamérica que por lo menos tenemos este marco regulatorio, es decir, que para mí significa evadir ese riesgo de salud, por ejemplo, de ir a adquirirlo en el mercado ilegal. Yo puedo ir a un supermercado, a una pulpería y adquirir mi dispositivo, pero sí creo que como pasó con el tabaco y tenemos la experiencia de lo que fue la regulación del tabaco en América Latina, pero voy a hablar de Costa Rica. Costa Rica tiene una larga data de uso de tabaco, es decir, las raíces del uso de tabaco en Costa Rica se remontan a tiempos precoloniales, ¿verdad? Entonces hay una práctica sociocultural arraigada en el tiempo, desarrollada y que se ha ido modificando. Entonces, en ese contexto, yo creo que la regulación que se le aplicó al tabaco, que de nuevo fue basada en impuestos, basada en lugares en los que se prohíbe fumar o etcétera, es el más claro ejemplo de cómo una regulación sin reducción de daños finalmente termina colocando a las personas usuarias en el mismo lugar de riesgo, ¿no? Y considero que habría que volver a ver esa experiencia de lo que fue la regulación del tabaco combustible para no repetirla ni en la nicotina en otras formas de administración, ni en la regulación de cualquier otra droga. Entonces, mi postura es que nos falta todavía colocar a la persona usuaria en el centro, darle sus derechos, darle acceso a la información, darle acceso a salud eh, en el mayor grado posible, ¿no? Sí, esa es mi postura personal. Es decir, sé que llevamos avances, pero sé que nos falta bastante aún.
Sí, Ujú. bueno, en todos estos procesos siempre, siempre decimos acá de este lado también somos perfectibles, todo lo que hacemos es perfectible, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, que me lleva a otra pregunta, a decirte qué tanta incidencia de organizaciones de la sociedad civil hay en Costa Rica con enfoque en este tipo de temas. Con enfoque en reducción de daños, creo que ha sido un poco más amplio. Bueno, el otro día conversaba con Angélica y se lo comentaba un poco. Creo que el enfoque de reducción de daños ha sido más amplio en Costa Rica, desde sociedad civil, porque hay varias organizaciones, algunas con una, digamos, capacidad operativa más instaurada, otras más de base, iniciando, ¿no? Entonces sí hay una perspectiva más amplia en reducción de daños, pero con tabaco sí creo que ha habido ahí una carencia también en los propios movimientos de reducción de daños, y tal vez porque es una droga regulada, ¿verdad? Y presenta otros retos y presenta otros riesgos que igual los presenta, pero sí creo que se ha hecho un poco de la vista gorda con respecto al tabaco, ¿verdad? Sin embargo, sí veo cómo organizaciones empiezan a tener esas discusiones incipientes sobre el tabaco, su regulación, incluso las prácticas. Pero bueno, sí considero que falta y que es necesario en Costa Rica también, de nuevo, poner sobre la mesa de la reducción de daños el alcohol y el tabaco, siendo que como les decía antes con la pregunta de Angélica, son las drogas que presentan también mayores índices de consumo a nivel nacional. Perfecto. Y bueno, pues ya, la verdad es que ha sido una plática, una entrevista muy, muy interesante. Deja muchos, pues muchos temas pendientes, ¿no? Tanto para nosotros dar este seguimiento como para, me parece, poder llevar a cabo programas en el país, ¿no? Conjuntos con ustedes, con todos estos partners que están comprometidos con estos esfuerzos en temas de salud pública. Y bueno, pues seguramente que te buscaremos para otro tipo de programas, otro tipo de, pues, de temas, de ir viendo cómo avanza también la regulación. Pero para despedirnos, Nayeli, Si te gustaría compartirnos algún mensaje, algo que quieras compartir con nuestro público. Bueno, yo creo que de pronto escuchar más a las personas usuarias, ¿verdad? Escuchar qué necesitan, escuchar qué les funciona y qué no. Y sí, necesitamos mucha evidencia científica y hay grandes personas científicas, incluso puedo hablar de Latinoamérica, de mi propio país, haciendo esa investigación, pero necesitamos retomar, ¿no? En el medio de esos datos de ciencia dura, las conversaciones y las palabras de las personas usuarias de tabaco, de nicotina o de cualquier sustancia, ¿no? Claro, y a los responsables que toman decisiones en Costa Rica, ¿algún mensaje en particular que quisieras decirles? De la misma forma, asegurar la participación de las personas que van a ser impactadas, ¿no? Por esas regulaciones. O sea, asegurar en las mesas de diálogo la participación de sociedad civil, de personas consumidoras, y no solo la participación, sino la escucha activa y el diálogo, ¿verdad? Eso que sería. realmente se tome en cuenta, ¿no? Que se interesen, ojalá que ellos, a diferencia de México, sí lean, se informen, acepten la evidencia, dejen de lado los intereses particulares, pero bueno, ya lo iremos viendo y por eso me parece muy interesante hacerte esta invitación a que continuemos colaborando estratégicamente y que te podamos tener aquí en programas subsecuentes, pues para ir también monitoreando cómo se van dando estas cosas que confiemos, ¿verdad?, en que sea para bien de todos, de toda la población costarricense y que continúe sobre todo tal vez siendo ese marco de referencia para la región. Iban muy bien, entonces yo confío en que sus legisladores serán sensatos, ¿verdad? Y que podrán tener una buena respuesta y un buen final para esto, para este tipo de esfuerzos legislativos. Y bueno, María José, de verdad te agradecemos enormemente. Un placer nuevamente, insisto, en tenerte aquí con nosotros. Muy interesante todo lo que nos compartes. Gracias a Unice por haber te sumado en este episodio. Y pues les mandamos un saludo a todos a quienes nos hacen favor de seguirnos, ya sea en vivo o en diferido. No se pierdan todo este tipo de programas porque es como podemos
informarnos, la ciudadanía nos podemos informar, obviamente buscando más, ¿no? Todo, pero que no nos quedemos con estos primeros datos que de pronto se ven en el periódico, en la televisión. Vamos más allá para evitar desinformación también. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Angie, también. Gracias, buenas tardes y que estén muy bien. Gracias, María José. Gracias, hasta luego. Gracias.